Roma estaba muerta, solo que aún no lo sabía. Aníbal la tenía por el cuello, pero entonces apareció él. Ni la edad legal, ni el rango, ni el apoyo de los políticos. Escipión africano solo tenía una obsesión: llevar la guerra a la puerta de Aníbal. Hoy abrimos el expediente del hombre que convirtió la pesadilla de Roma en la ruina de Cartago. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a destripar la historia de Escipión, el africano. Olvidaos del héroe patriótico de manual. Escipión fue, básicamente, un joven aristócrata que le echó un pulso al Senado. Pero para entender por qué hizo esa locura, tenéis que entender el pánico que se vivía en ese momento. Aníbal había ganado, había destrozado las legiones, pero extrañamente no atacó Roma. Se quedó descansando en el sur de Italia. Roma estaba paralizada. Los generales veteranos estaban escondidos en sus villas, muertos de miedo, esperando que el monstruo decidiera rematarlos. Nadie se atrevía a salir. Nadie se atrevía a respirar. Y en la mitad de ese silencio cobarde, ese chico de 24 años entró en el Senado y soltó el ultimátum. Mientras vosotros esperáis aquí a que Aníbal venga a matarnos, él se hace fuerte. O me dais el mando a mí, o nos hundimos todos. Pero ojo al matiz. Escipión no pidió el mando para luchar contra Aníbal en Italia. Sabía que eso era imposible. Su plan era mucho más retorcido: ignorar al monstruo que tenía delante e ir directamente a por su cartera y su despensa. Iba a atacar su casa. Iba a atacar Hispania. Fue una misión suicida, pero estaban tan desesperados que le dijeron que sí. Bienvenidos a la historia del único hombre que se atrevió a salir de la trinchera. Empezamos. Para entender el riesgo que tomó Escipión, primero hay que entender que Hispania no era una provincia, era el cementerio de su familia. En el año 211 a.C., Roma envió allí a sus dos mejores pilares militares, Publio y Cneo Escipión, el padre y el tío de nuestro protagonista. Sobre el papel eran la élite. En la práctica se estaban metiendo en una picadora de carne. La derrota fue total. En menos de 30 días, los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Magón Barca, demostraron que el genio militar era algo genético. Cazaron a los dos Escipiones por separado y los aniquilaron. 8 legiones borradas del mapa. Imaginaos el titular en el Senado: los 2 generales muertos, el ejército masacrado y el sueño de controlar Hispania convertido en una pesadilla de barro y sangre. Aquí es donde la historia oficial te cuenta que el joven Escipión lloró amargamente. Y seguro que lo hizo, pero mientras se secaba las lágrimas, estaba analizando los informes de la derrota. Estaba estudiando por qué habían muerto. Escipión no heredó un cargo, heredó una sentencia de muerte. Y cuando el Senado, en un ataque de pánico absoluto, convocó una asamblea para buscar a un nuevo comandante, nadie se movió. Nadie quería el puesto. Hispania era un billete de solo ida al fracaso. El mando militar se había convertido en una patata caliente que quemaba las manos de los hombres más poderosos de Roma. Y en mitad de ese silencio cobarde, el chico de 24 años dio un paso al frente. No buscaba justicia poética, buscaba los puntos ciegos de un imperio, el cartaginés, que se creía invencible tras matar a su padre. Aceptó el mando de un ejército con estrés postraumático. Se marchó a una tierra que se había tragado a toda su estirpe. Pero Escipión traía un plan que no estaba en ningún manual de la República. Sabía que para vengar a los suyos, primero tenía que dejar de pelear como un romano.
y empezar a pensar como un Barca. Escipión llega a Hispania y en lugar de hacer lo que todos esperan, fortificarse y rezar, hace algo que rompe los esquemas de sus propios centuriones. Se pone a analizar el tablero. Ve que los 3 ejércitos de los hermanos Barca están divididos, a 10 días de distancia unos de otros. En el centro, protegida por muros de mármol y por el mar, está Cartago Nova, la caja fuerte del enemigo. Aquí es donde Escipión demuestra que es un hacker de la guerra. Ignora a los ejércitos que le doblan en número y lanza una carrera suicida. 500 kilómetros en apenas 7 días. Se planta ante los muros de la capital antes de que nadie sepa que ha salido de su base. Los cartagineses se ríen. Se sienten seguros tras sus murallas y una laguna profunda que protege su flanco norte. Creen que la geografía es su mejor guardaespaldas. Pero Escipión tenía un informador que el enemigo despreció por pura arrogancia: los pescadores locales. La historia oficial, escrita por hombres que querían elevar a Escipión a la categoría de dios, nos vendieron que Neptuno bajó personalmente y retiró las aguas para dejarle paso. Mentira. Escipión no consultó a los oráculos, consultó los horarios de las mareas. Los pescadores le contaron que cada tarde el viento y la marea hacían que la laguna se volviera un charco poco profundo. No fue un milagro, fue una gestión impecable de la información. Mientras los cartagineses concentraban toda su defensa en el ataque frontal, el comando de Escipión simplemente caminó por el barro, escaló el muro que nadie vigilaba y abrió las puertas desde dentro. En una sola tarde, el niño de 24 años le robó a Cartago su corazón estratégico. Tomar la ciudad fue un golpe maestro, pero lo que Escipión encontró dentro era mucho más valioso que el oro. Encontró la llave para ganar la guerra sin tener que pelear cada batalla. Pero para usar esa llave iba a tener que hacer algo que los romanos no solían hacer: ser clemente. Y no por bondad, sino por puro marketing político. Una vez tomada la ciudad, Escipión se encontró con el verdadero tesoro de Cartago. Y no estaban los cofres de monedas, estaban las personas, cientos de rehenes de la aristocracia hispana, el pegamento que mantenía a Hispania bajo el puño de los Barca, y entre ellos una joven de una belleza legendaria, la prometida de Alucio, el jefe celtíbero más poderoso de la zona. Aquí es donde la historia romántica te dice que Escipión se enamoró o que su virtud era inquebrantable. Pero vamos a ser realistas. El derecho de guerra romano era cristalino. Ella era su botín. Sus soldados se la trajeron esperando que su general hiciera lo que cualquier general de la época haría. Pero Escipión no estaba pensando con las hormonas. Estaba pensando con el cerebro de un CEO. Vio una oportunidad de mercado que valía más que 10 legiones. Iba a convertir la clemencia en su mejor campaña de publicidad. No fue un acto de bondad desinteresada, fue una inversión de capital político. Al devolverla intacta y regalarles el dinero de su propio rescate, Escipión no solo se ganó a un aliado, compró la lealtad de toda una región por el precio de un cofre que ya era suyo. En un solo gesto, proyectó una imagen que recorrió Hispania de punta a punta. Los cartagineses os quitan a vuestros hijos, yo os los devuelvo. Fue un jaque mate geopolítico. Alucio se unió a él con miles de guerreros al día siguiente. Escipión acababa de descubrir que el arma más letal de la guerra no es la espada más afilada,
es la reputación. Mientras los hermanos Barca intentaban entender cómo habían perdido su capital, Escipión ya estaba reclutando a sus antiguos aliados. Hispania ya era suya, pero ahora venía el examen final, porque el joven que había hackeado el sistema en Hispania tenía que enfrentarse al hombre que había inventado las reglas del juego. Había llegado el momento de mirar a los ojos a la peor pesadilla de Roma. Había llegado el momento de Zama. Año 202 a.C. Tras 10 años barriendo a los cartagineses en Hispania, Escipión hace lo que nadie se atrevió a hacer en una generación: llevar la guerra a la puerta de casa de su enemigo. Obliga a Aníbal a abandonar Italia. El alumno ha obligado al maestro a jugar en su terreno. Se reúnen a solas antes de la carnicería. Aníbal, el viejo león, intenta negociar. Sabe que el tablero ya no es el mismo, pero Escipión, con la frialdad de quien lleva toda la vida preparando este momento, le dice que no. No ha venido a pactar la paz, ha venido a desinstalar a Aníbal del sistema. Aquí es donde Escipión demuestra que es un genio absoluto. Aníbal saca su arma de destrucción masiva, 80 elefantes de guerra. Era el tanque de la antigüedad, una masa de carne y furia diseñada para sembrar el pánico y triturar los huesos de las legiones. Cualquier otro general habría formado un muro sólido de escudos y habría muerto aplastado. Pero Escipión ha estudiado el código de los elefantes. Sabe que son seres que se asustan y que siempre buscan el camino más fácil. Y por eso ha diseñado un antivirus táctico: los pasillos. Fue un hackeo psicológico. En lugar de chocar contra los elefantes, Escipión ordenó abrir las filas y tocar miles de trompetas a la vez. Los animales, enloquecidos por el estruendo, buscaron los huecos. Pasaron de largo por los pasillos vacíos sin golpear a nadie, mientras los romanos los acribillaban desde los lados. En 10 minutos, el arma secreta de Aníbal, la que había aterrorizado a Roma durante décadas, se convirtió en chatarra de carne. Con los elefantes fuera de juego, la batalla se redujo a la infantería. Los veteranos de Aníbal, hombres que no sabían lo que era rendirse, frenaron a las legiones durante horas en un punto muerto sangriento. Pero Escipión aún tenía un as en la manga: su caballería, que había salido del campo al principio de la batalla. Regresó en el momento exacto. Cargaron por la espalda. El ejército cartaginés fue triturado. Y Aníbal, el viejo león, vio el jaque mate antes que nadie. Y mientras sus veteranos morían para protegerle, él giró su caballo y huyó a la desesperada. Logró escapar del cerco en el último segundo. El maestro había sido vencido con su propio libro de jugadas, pero seguía vivo. Escipión regresó a Roma convertido en una leyenda viva. Le dieron el nombre de africano, el honor más alto que un general podía soñar. Pero en la República de Roma, ser demasiado popular es como llevar una diana pintada en el pecho. Los mismos senadores que años atrás temblaban de miedo y se escondían en sus villas cuando Aníbal estaba a las puertas, ahora sentían algo mucho más peligroso por Escipión: envidia. Aquí es donde vamos a destripar el mito del final feliz. Roma no soporta a los hombres que no puede controlar. Y Escipión era incontrolable porque era un héroe real. Así que la vieja guardia política hizo lo que mejor sabe hacer: la guerra de barro. Lo acusaron de corrupción, de malversar fondos, de querer coronarse a sí mismo. No pudieron vencerle en el campo de batalla, así que intentaron destruirle en los tribunales. Escipión, asqueado de la misma ciudad que había salvado de la aniquilación,
tomó una decisión radical. No se defendió. No iba a rebajarse a pelear con políticos de oficina después de haber vencido al mayor genio militar de la historia. Se exilió voluntariamente en su villa del Iterno. Murió allí, solo, ordenando que en su tumba no apareciera el nombre de Roma, sino una frase que todavía hoy resuena: patria ingrata, no poseerás ni mis huesos. La ironía final de esta historia es que los dos mayores enemigos de la antigüedad, el cazador y la bestia, murieron el mismo año, en el 183 a.C., ambos en el exilio, ambos traicionados por los gobiernos que intentaron defender. Aníbal, acurralado por los diplomáticos romanos en una corte extranjera, prefirió el veneno de su anillo a la humillación de las cadenas. Escipión cumplió su venganza, pero el sistema que salvó terminó devorándolo. Ganó la guerra, pero perdió la posteridad ante el carisma oscuro de su enemigo. Porque para entender de verdad por qué Escipión tuvo que volverse tan brillante, primero tienes que conocer a fondo la magnitud del monstruo al que se enfrentó. Si quieres seguir cuestionando lo que crees saber, ya sabes qué hacer. Suscríbete y no te pierdas el próximo expediente. Si quieres ver el expediente del hombre que obligó a Roma a romper sus propias reglas, el genio que estuvo a un paso de borrarla del mapa, tienes que ver el vídeo de Aníbal Barca que te dejo por aquí. No entenderás al cazador si no conoces a la bestia. Soy Vanessa y esto es La Historia Destripada.